ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y la sanidad divina realmente es un evento sobrenatural donde Dios, por el poder que Él tiene o por su poder, cura a la gente. Amén. Solucionando sean problemas físicos, sean problemas emocionales, sean problemas espirituales. Dios sanando. Es decir, la sanidad, digamos, la sanidad divina realmente es un milagro que ocurre por el poder del Señor, ¿verdad? Y claro está, por la fe que nosotros colocamos en lo que Él es capaz de hacer. Entonces, cuando yo estaba analizando que cuando Satanás tentó al hombre para que desobedeciera a Dios, y claro, él lo consigue, el hombre peca, y a partir de allí surgen las enfermedades, surge todo este tipo de problemas físicos, emocionales y espirituales en el hombre. ¿Cuál era la intención de Satanás? Separar al hombre de Dios, separarlo de él, que él no pueda tener comunión con Dios. Pero ustedes saben que el deseo de Dios siempre fue restaurarlo, y lo consiguió, restaurar al hombre, y que nuevamente el hombre pudiera tener esa comunión con Dios, esa comunión espiritual con Dios. Por eso es que viene Jesús, gloria al Señor. Viene Jesús con el propósito de destruir toda obra satánica, toda obra del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra del Señor. Así que Jesús declaró el propósito por el cual vino cuando sucedió aquel pasaje que nosotros conocemos. Resulta que 700 años antes de venir Jesús, la palabra de Dios dice que Dios inquietó a Isaías. Isaías a lo mejor, estaba escribiendo eso y a lo mejor hasta ni se daba cuenta que era lo que Dios quería. Y Dios inquieta a Isaías y le dice: Isaías, escribe, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, escribe. Y él empieza a escribir: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha mandado a vendar los corazones que están heridos, ¿cierto? Apertura a las cárceles, a pregonar la buena voluntad de Dios en los corazones de los hombres. Y él lo escribió y allí quedó plasmado. Jesús a la edad de 30 años es como si se presentara, digamos, la edad de los 30 años es una edad fundamental en la vida del pueblo de Israel, porque es cuando el hombre empieza un ministerio a los 30 años, y resulta que parece que era una costumbre que cuando una persona cumplía 30 años, entonces como que lo presentaban en la sinagoga, ¿cierto? Lo presentaban y entonces le daban un rollo para que en ese rollo él pudiera leer una porción en la sinagoga cuando el pueblo de Israel estaba reunido, o cuando había una asamblea en reunión, entonces se le daba un rollo. Y le dieron el rollo de Isaías. Pero uno a veces dice, bueno, pero claro, para nosotros es fácil, porque nosotros ahora mismo manejamos un libro donde está es decir, usted mira y está abajito, tiene un número cada hoja. La Biblia la separaron en libros, la Biblia la separaron en capítulos, en versículos, así que uno fácilmente puede buscar. Pero en el caso de los rollos no es así. En el caso de los rollos es ir leyendo desde el principio hasta allá, porque no tenía número, no tenía nada.
Y resulta de que la palabra de Dios muestra que se le dio el libro de Isaías y cuando abrió el rollo preciso abrió ahí. No era porque fue una casualidad, no, es que todo para Dios está bien planeado. Y era el momento de presentarse al pueblo como ese que a quien, digan, de quien se había escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Como declarando, bueno, yo les voy a declarar para qué vine aquí. Voy a explicarle, voy a mostrarles por qué estoy aquí. Y entonces cuando él abre el rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora es como diciendo, ese que escribió Isaías era yo. De aquel que escribió Isaías, ese era yo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Y él leyendo allá: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y todos los ojos puestos en él que estaba leyendo. Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando leyó hasta ahí ese pedacito, él dice, recogió entre ellos y dice: hoy se ha cumplido. ¿Está viendo? Dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Como quien dice, es que lo que escribió allá, de quien escribió allá soy yo. Yo he venido a hacer un trabajo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Pedro, ustedes se dan cuenta que Pedro es una de las cosas que él declara en el sermón que predicó en la casa de Cornelio. Cuando usted lee el capítulo 10 del libro de los Hechos, el versículo 38 dice: cómo Dios ungió, oiga, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Oiga, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fíjese que ahora él está reafirmando el propósito por el cual Jesús vino, no solamente a poner en libertad a los cautivos y a pregonar el año bueno agradable del Señor, sino también a sanar por los oprimidos por el diablo. Entonces, en la Biblia se registra muchas sanidades hechas por el Señor Jesús, muchas, una cantidad, y hay algunas que ni se escribieron, pero una cantidad, por mencionar algunas aquí que dice la Biblia que sanó a muchos. Dice Marcos 1:32, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, oiga, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de la gente de toda Judea y de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y dice: y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es decir, todo el que llegaba oprimido por el diablo por alguna enfermedad, la Biblia dice que lo tocaban, o el Señor sencillamente reprendía y ellos eran sanados. Gloria al Señor Jesús. Y uno mira en la Biblia mucho. Yo no voy a hablar de las sanidades de Jesús porque ustedes las conocen todas. Ustedes ven cómo llegaba alguien que estaba leproso y decía: Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Ah?
Si quiere, dice, quiero, sé limpio, y ya. Y este que estaba ciego decía, bueno, recobra la vista, y ya. Ese que estaba muerto decía, resucita, y ya. Es decir, uno ve una cantidad de sanidades, mujeres que el Señor simplemente daba la orden y otro no daba la orden, sencillamente llegaba y decía, ya solo yo toco el borde del Señor, sé que voy, es decir, que sé que poder puede salir de él. Y llegaban y tocaban el manto del Señor y inmediatamente, hermano, eso es lo que digo yo. Vea, la sanidad divina es un milagro que los seres humanos no pueden hacer. Es algo sobrenatural que los hombres no pueden hacer. Usted puede recibir sanidad a través de un tratamiento médico, pero una sanidad divina no puede hacer un médico. Ellos solo pueden hacer lo que sus capacidades y lo que ellos han aprendido y de pronto por estar trabajando y haber ganado muchas experiencias, es posible que por investigaciones ellos pueden decir, podemos sanarlo así, así, así. Pero esa es una sanidad que se trata a través de tratamientos médicos y de fórmulas y de medicinas, que eso lo pueden hacer. Pero un milagro, una sanidad divina es un milagro que no es hecho por médicos. Es un milagro que es efectuado por el que está arriba, por el Dios Todopoderoso, que sencillamente puede hacer una obra grande y la persona puede ser libre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, lo bello, lo bonito de esto es que Dios a nosotros, a unos simples humanos llenos de debilidades y de falencias, nos da la autoridad para también hacerlo. Él lo dijo, dice, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. O ustedes también las harán. Y le dice, y aún mayores. Oiga, y aún mayores la van a hacer porque yo voy al Padre. Y aún mayores. Y yo a veces me pongo a pensar y dice, ¿mayores? Sí, mayores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y uno ve una cantidad de cosas, hermanos. La gente cómo sabía que podía obtener. Mira, hay gente que estaba desahuciada. En la Biblia se registra gente desahuciada. Es decir, que los médicos dicen, hasta aquí llegó mi capacidad. No puedo más, hasta aquí llegué. Pero sencillamente llegaron a los pies del Señor y Dios hizo ese milagro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Milagros de sanidades. Entonces Dios a nosotros nos da autoridad. Y dice en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjese que le dio autoridad. En el capítulo 16 y el verso 18 dice, tomarán en las manos serpientes y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa autoridad Dios nos la dio. Es más, la Biblia nos habla de los dones que son dados por el Espíritu. Y uno de esos dones es dones de sanidades. Gloria a Dios. Dios dotó a la iglesia para también hacer esto. Hacer prodigios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hacer milagros. Entonces uno mira que efectivamente cuando el Señor hizo todo lo que hizo y subió al cielo, entonces ahora le tocó a la iglesia. Y ustedes ven a Pedro entrando allá a la hora de la oración, a la hora novena, ¿cierto? Y hay un hombre que está cojo allí de nacimiento y él le dice, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Porque como nos dio a nosotros Dios la autoridad, nos la dio en su nombre. Usted no puede hacer ningún milagro en el nombre suyo personal. Todos los milagros que se efectúan es en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesús, ocurre el milagro. Gloria a Dios. Esa es la fórmula que Dios dejó. Así que él le dijo, yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se levantó y entró alabando, exaltando y glorificando a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5 y el versículo número 15, dice, tanto que sacaban a los enfermos por las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra. En la Biblia nunca registra que la sombra de Jesucristo sanó, porque es que aún mayores nosotros haremos. ¿Cierto? Y la Biblia dice que pasaba la sombra de Pedro, uy, hermano, y dice que apenas le cubría la sombra así y quedaba sanado. ¿Y sabe lo que hacían? Dicen, no, hermano, busquen a los enfermos, traían las camillas y la colocaban. Dice, por aquí va pasando. Y colocaban a los enfermos así en filita, iba pasando y la sombra los sanaba. Hermano, qué cosa tan rara. Yo a veces me pongo a pensar, y qué cosa tan rara esa. ¿Cierto? Pero así es la obra de Dios. Hay cosas que uno no se explica, ¿cierto? Pero Dios la hace. Capítulo 8, verso 7, nos habla también, dice, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían todos, dice, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por la predicación del evangelio. Amén, de un hombre, Felipe, ¿cierto? Y la Biblia dice en el capítulo 9, y de Pedro y de Juan y de todos, la Biblia dice en el capítulo 9, dice que también que Eneas estaba enfermo, y Pedro llegó allá y le dijo, hermano Eneas, levántate. Y estaba paralítico allá y también se levantó, estaba enfermo. Uno mira los casos de Pablo, milagros de sanidades que Dios hizo a través de él. La Biblia dice en el capítulo 14, verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia dice, y él saltó y anduvo. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 11, dice también, y hacía Dios milagros extraordinarios, porque no la hace el hombre, hacía Dios. Gloria a Dios, a través de un hombre. Milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños y delantales del cuerpo de Pablo. Pablo, préstame el delantal, es un momentico, es que hay alguien que no puede venir. Así toma, arranca, y se lo llevaban y se lo ponían y se sanaba. Y yo, qué cosa tan rara esa. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Yo un día escuché a mi pastor decir que él estaba en su cama durmiendo y de pronto algo lo despertó. Y él se puso a mirar así, y resulta que al frente, que estaba la puerta, allí en la, ¿cómo le llaman esa parte de arriba de la puerta? El dintel de arriba, ¿cierto? Ahí arriba había una calcomanía. Y él dice que él se puso a ver esa calcomanía que estaba ahí, esa calcomanía que está ahí, y vio la calcomanía ahí, y dice que de esa calcomanía salió él dice que vio un oso, y que ese oso salió de ahí y se colocó frente a la cama de él y levantó, y dijo, ¡oh, grandísimo! Y dice él que él lo que hizo fue cogió la toalla que tenía ahí, una toalla que tenía al lado, y dijo, ¡hay poder! Y empezó a sacudir con la toalla. Tiene que ver la toalla. Y con la toalla, en nombre de su tata, y lo cogió así con la toalla, hermano, y se metió en la calcomanía otra vez. Créame lo que hay cosas raras que uno a veces no entiende. No entiende por qué tiene que ser así. Y hermano, tú no necesitas comprender, porque esto es un milagro. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice en el capítulo 28, y aconteció, versículo 8, del libro de los Hechos, 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre,
y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. ¿Está viendo? Entonces uno mira, Felipe, la palabra habla de Felipe cuando fue a Samaria a predicar, dice en el libro de los Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La pregunta es ¿por qué en este tiempo, o por qué yo debo creer que en este tiempo Dios sigue sanando? ¿Por qué yo tengo que creer que en este tiempo Dios sigue sanando? La Biblia dice ¿por qué es cierto? La Biblia dice Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Él no disminuye en poder. Gloria a Dios, Él no se debilita en poder. La Biblia dice también por qué. Dice aquí en el capítulo 16 de Marcos, verso 18, tomarán en las manos serpientes y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanarán porque Él dijo que nosotros al poner las manos sanaríamos. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Libro de Isaías capítulo 53 verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué más? Porque dice que por la fe en Él se sanan los enfermos. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué tengo que creer yo que en este tiempo todavía se siguen efectuando sanidades? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. De verdad, hermano, de verdad. Yo quiero escuchar un testimonio de alguien de verdad, ¿cierto? Que haya sido, es decir, que usted vea lo sobrenatural, es decir, que en el testimonio que usted diga, es que Dios me sanó. ¿Y cómo sabes que por esto y esto y esto? ¿Sí? Alguien que cuente un testimonio que haya recibido una sanidad divina aquí en la iglesia. ¿Algún hermano? Ahí va el primero. ¿Por qué creo yo que todavía en este tiempo se sigue dando hermanos, la sanidad divina? Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, la historia es larga. Alrededor de mi embarazo y de mi hijo Mateo, que todos lo vieron ahorita aquí adelante ya con 10 años, yo tengo orden de legrado para Mateo. Yo estuve en la clínica Tolima con un desprendimiento de placenta y pues me dijeron, la verdad es que el embrión está para salirse, la placenta está desprendida, no recuerdo cuánto, pero era bastante, y me dijeron lo mejor es hacer un legrado en ese momento y no dejar que crezca más porque pues lo que usted hace es sufrir. Entonces pase a sala de partos a que le hagan el legrado. Yo me asusté mucho y yo dije no puede ser, me sentía terrible. Pasar a sala de partos, estaba mi esposo con el pastor John Jairo Tavares esperándome afuera. Tenían el carro en el parqueadero, el primer carrito que tuvimos, que era uno blanquito, hay un sprint, y yo estaba muy nerviosa, me puse a llorar, me iban a llevar, estaba con un camillero, me tenían en silla de ruedas, y pues yo lo que le dije es necesito ir al baño. Y él me dijo, claro, yo la espero acá. Y yo, no, pero es que necesito el baño, me voy a demorar. Me llevaron, como que no me quiso llevar, me llevaron a hacerme una
ecografía transvaginal, me tuvieron ahí y yo pude escuchar el corazón del niño. Y ahí yo dije, no, o sea, no me puedo ir a sala de partos a que me hagan un legrado, mi hijo está vivo. Pero la orden era que de ahí, de la ecografía, para revisar el desprendimiento y todo eso, me llevaran a la sala de partos. Y yo dije, como que necesito ir al baño, embolaté al muchacho. Y lo que hice fue que me salí, no por la puerta que entran los pacientes, si alguno conoce la clínica Tolima, hay una puerta donde entran como todos los enfermos por urgencias y hay otra que es donde hacen los exámenes. Yo emboleté a este pelado y me salí. Y lo que hice fue decirle a mi esposo, el carro, llévame para la casa ya. Era un martes, me trajeron a la casa, el hermano John Jairo oró y la oración de John Jairo fue que no era la que yo quería, pero John Jairo dijo, vamos a orar. Si el Señor tiene este bebé para darle vida, pues que ya las cosas se mejoren o realmente que lo pierda de una manera natural aquí en la casa. Y esa fue la oración en ese momento de mi esposo, de John Jairo. La mía era, yo escucho a mi hijo, él está vivo, yo no quiero perderlo. Y Mateo, pues hoy en día es el niño que ustedes vieron acá adelante. Creo que es sobrenatural porque los médicos ya decían, no más, hay que hacer un legrado. Me aferré a Dios y el milagro hoy en día tiene 10 años. Gloria a Dios. Vea, hermano, yo sigo creyendo que Dios sigue haciendo sanidad. Yo recuerdo cuando a mí me dio ese dolor, primera vez en la historia que me da ese dolor a mí, un dolor en los riñones, pero un dolor fuerte. Yo me desmayé del dolor. Yo me daba vueltas en el piso del dolor. Ahí es donde yo entendí o me dijeron que el dolor de cálculos es lo mismo que parir. El mismo dolor de que cuando una mujer pare, el mismo dolor. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero parir. Yo estaba pero con un dolor pesado, fuerte. Y me llevaron, me metieron en un taxi, me llevaron allá y ese dolor, qué cosa me ponían, mano, me pusieron calmante. Pongámosle este. ¿Cuál era el más fuerte que me pusieron? Tramadol o algo. Según era el más fuerte. Y nada, hermano. Yo me daba vuelta y yo vuelta y hermano, y en esa urgencia del hospital en Montería, que llegaban, hermano, llegó un muchacho mal. Aquí lo pusieron al lado mío y corrieron los médicos y se me murió al lado mío. Se murió el muchacho. Dios mío, Señor, y yo, Dios mío, y Señor, ayúdame, yo no. Hermano, y yo en esos momentos lo que hice fue que me acordé, ¿se acuerdan de Ezequías? Y yo me acordé de Ezequías. En esos momentos se me vino Ezequías. Y entonces yo lo que hacía era que oraba con ese dolor, le decía, Señor, tú eres el Dios que sana, el mismo que sanó a Ezequías, puedes sanarme a mí. Y Señor, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que yo hago lo que tú me has dicho, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Hermano, y en esos momentos, después que oré ahí, así, solito allí con ese dolor, hermano, siento el deseo de ir al baño y arranco para el baño corriendo. ¿Para dónde va? Voy para el baño, voy al baño. Y llegué al baño, hermano, los médicos habían dicho que tenían unas piedras. Y resulta que cuando voy al baño, hermano, Dios pulverizó la piedra. Hermano, la pulverizó, hermano, que es una cosa diminuta. Eso era pariendo ahí, hermano. Pero hermano, vea, créamelo, Dios, yo inmediatamente dije, Dios, hermano, se me quitó todo. Yo digo, Dios. Entonces, ¿tú crees que yo no tengo autoridad para decir que Dios sana? ¿Y por qué? Porque Dios me sanó a mí. ¿Entiendes? Cuando uno vive la experiencia, uno tiene autoridad para decir que Dios sana.
¿A quién sanó Dios? ¿De qué lo sanó Dios a usted? ¿Ah? ¿Sabe? Una vez se dice, hermano, ¿por qué entonces uno ora por un enfermo y no se sana? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si uno ora por un enfermo no se sana? ¿A cuántos le ha ocurrido así? Yo siento que yo tengo el don de sanidad y yo he orado por mucha gente y se han sanado, pero he orado por muchos y tampoco se han sanado. ¿Cierto? ¿Por qué? La Biblia habla de algunas razones en algunos pasajes. Por ejemplo, en el caso de la cena del Señor, dice que están enfermos porque, digamos, no disciernen el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 11, 39, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús o el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Puede ser también porque Dios quiere mantenernos a raya. Por eso siguen enfermos. Porque a veces Dios quiere mantenernos en raya. A veces Dios usa a un hombre y a veces ese hombre se va creyendo que es él. Y entonces se va enalteciendo. Y para que no se enaltezca, Dios lo tiene con el aguijón. Eso le sucedió a Pablo, ¿cierto? Dice aquí capítulo 2 a los Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que cuando Pablo se creía y predicó, y uy, a Pablo, qué enseñanza, y levantaba los hombros así, tan sentía, tan, bájate, estás altico. Y de pronto sanó a muchos allá y dice, oh, hermano, es que sané, ¡pum! Y lo tenía a raya, y dice, para que sepas que soy yo el que sano, no eres tú. Y los mantenía a raya. Puede ser también porque hay que esperar en el tiempo de Dios. ¿Cierto? En Lucas capítulo 18, verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Y es por eso que uno no debe desistir. Porque a veces uno piensa que no, es que cuando ya oraron, ya creo que ya. Y a veces no es eso. A veces Dios ocupa un tiempo para hacer lo que va a hacer. Y Él sabe por qué. No me pregunte por qué, porque yo no sé, pero Él sí sabe por qué. Gloria al nombre del Señor. Y otro puede ser para que la gloria de Dios se manifieste en una persona, ¿cierto? A su tiempo. Usted veía a un hombre que era ciego de nacimiento. Y este hombre ciego de nacimiento, la Biblia dice que este hombre se privó de muchas cosas. Porque si era de nacimiento, yo pregunto, ¿cuántos han visto un niño pequeñito ciego? Que empezó a caminar, que quería correr. Yo conocí una en la primera iglesia donde yo estuve, teníamos una niñita que era ciega. Y tú sabes lo que es eso, uno privarse de ver cosas, de ver la hermosura de los colores. Un arco iris cuando sale, uno a veces va y dice, mira el arco iris, uno casi siempre dice así, porque es una belleza ver eso. O de pronto uno va, yo iba así y de pronto uno ve un campo y uno ve una cosa, pero en estos días estuvimos los directivos por una parte por allá por los lados de Cundinamarca y nos metimos así y vi un país, mira este paisaje, mire, porque a mí me apasiona ver paisajes, eso me encanta.
Y yo miraba eso, y yo, Dios mío, mire ese contraste con la montaña allá, mire esto, el verdor aquí, mire los colores. Uy, hermano, eso para mí es. O veo una mariposa y dice, Dios mío, qué belleza, mira esa tonalidad. ¿Cierto? O ve un familiar mío cantando allá con colores metálicos, con las plumas metálicas. ¿Cierto? Colores metálicos, qué cosa, qué hermosura. Uno ve eso, hermano, o que de pronto la sonrisa de un niño que es como tan tierna y uno ve eso, ¿cierto? O de pronto decir, vamos a jugar fulanito, y salen los niños a jugar, pero el cieguito se priva de muchas cosas, hermano, y el muchachito fue creciendo, se hizo adolescente, se hizo joven, se hizo adulto, y él ciego. Toda su vida ciego. ¿Sabe por qué? Porque estaba destinado un día para él. Y ese día llegó. Cuando Jesús venía pasando y lo vio. Y dijeron entonces los discípulos, ¿quién pecó, Señor? Él o sus padres, para que haya nacido ciego. Y él dice, ni él ni sus padres. Este es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gloria a Dios. Y dice que escupió en tierra y le hizo los ojos. Y dice que le dice, ve y lávate. Y se lavó. Ve, hermano, cuando uno vive una experiencia con Dios, yo pregunto, ¿quién le puede sacar eso del corazón de una persona? La gente le decía, no puede ser, él es pecador. Y decía, si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego y yo ahora veo, gloria a Dios. Es lo único que yo sé. Así que hay experiencias, hermanos, que nos marcan. Por eso usted cuando tiene cuando usted ha sentido la intervención divina en un milagro, usted dice, eso es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Porque yo lo experimenté, porque yo viví esa experiencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? A veces no se obtiene la sanidad por la falta de fe. ¿Cuántos tienen fe? Marcos capítulo 9, verso 19 dice, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traedlo. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Sabe por qué no se sanaba? Ese muchachito que estaba ya lunático por falta de fe. Bendito el nombre del Señor. No siempre se da la sanidad. Esa también es otra realidad. Porque uno a veces como que empieza a preguntarse, ¿por qué si allá fuimos, lo ungimos, dijimos, bueno, lo que Dios dice, oramos, le dijimos, Señor, tú eres quien llevaste nuestras enfermedades, tu palabra dice que sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán, pero no se sanó, se murió y no se sanó. Entonces uno a veces se pregunta por qué. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de la revelación no me enalteciese, desmedidamente me fue dado un aguijón a mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor, oiga, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, aleluya, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay veces que no se sana. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos en la voluntad de Dios. Aquí lo importante es que estamos en Dios. ¿Ya? Usted veía que Timoteo tenía una enfermedad y Timoteo no, parece que el apóstol Pablo había orado o ellos habían orado para que y no se sanaba.
Y Pablo tiene que decirle a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tómate un poquito de vino, eso es bueno para eso. Ayer estaba escuchando a mi esposa decir, dando unas fórmulas ahí. Decía, no, que para que la cuestión de la gastritis, que tal, que tiene gastritis, le preguntaba Febe a ella, ¿cuál es qué sirve, no? La papa rallada. Poquito, toma una cucharada de esa, el jugo de la papa rallada y eso le calma. O de plátano rallado, saca el juguito y lo toma. Y parece que no es así, pero el jugo de limón, pero si el limón es ácido, ¿cierto? El limón es ácido, dice, no, el jugo de limón que sirve para eso, yo no sé si eso es verdad, pero sirve para eso. Yo he visto personas que dicen, no, no, yo tomé jugo de limón y sirvió. Raro, ¿cierto? Pero ¿por qué se toma ese tipo de medicina? Porque sencillamente no se pueden sanar y han orado a Dios y nada. Ahora, ¿por qué? Porque sencillamente Él es soberano, algo quiere enseñarnos Dios. Gloria al nombre del Señor, algo quiere enseñarnos Dios. ¿Sabe? Uno puede ver la obra de Dios. Y si yo preguntara aquí otro milagro, yo sé que alguno de ustedes saldría aquí al frente para comprobar que Dios es verdad, que Dios es real. Gloria al nombre del Señor. Ayer escuchaba un testimonio, no sé si es de un misionero o algo, pero el testimonio contaba de algo así que como que había una niña que estaba enferma, el hijo de hermano Marcos Pavón. Cuando el hermano Marcos Pavón, así, cuando el hermano Marcos Pavón estaba allá en Costa Rica, según parece ser que como que lo vieron a él entrar allá a donde estaba el niño y orar por él. Y el niño se sanó. El niño dijo, no, aquí vino el hermano Pavón, oró por mí y ya yo estoy bien. Estaba bien. Entonces llamaron al hermano Pavón para agradecerle. Hermano, que muchas gracias por haber venido. Yo no estaba aquí, perdone que no haya venido. ¿Vine a dónde? No, aquí al hospital, a orar por mi hijo. Ana, yo no he ido al hospital. Oh, hermano, sí, mi hijo me dijo que usted estuvo aquí y oró por él. Ayer a tal hora. Y dice, no, hermana, yo no he ido al hospital. No, yo no he ido al hospital. Hermano, no, hermana, yo no he ido al hospital. Es más, ni sabía si el niño estaba allá. Dios mío. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hace Dios las cosas, verdad? Dios hace cosas grandiosas. Yo hace muchos años escuché un testimonio que voy a contarlo aquí. Y era un hermanito campesino que venía de la finca. Él venía de la finca con uno allá en las tierras de allá de la costa. Los campesinos que ahí siempre usan abarcas. Unas abarcas. No sé si ustedes saben qué es unas abarcas. Es como una sandalia o algo así de cuero. Que tiene un bejuco o una cuestión así de cuero en medio del dedo grande y el otro dedo que se mete por ahí, como parece una chancleta así, pero tiene unas cuestiones, pero todo es en cuero. ¿Ya? Y entonces, en cuero, digo, la sandalia, ¿cierto? Y dice que él venía del campo con su rula, ellos siempre llevan una vaina donde va su rula allí, y ellos vienen con su sombrero hueteado, ¿cierto? Y ellos van, ¿verdad? Y dice que él venía por un lado, y cuando él venía por ese lado, dice que sintió pasarse al otro lado de la carretera, de la calle, y se pasó para el otro lado. Y cuando iba del otro lado, pasó por una casa, porque digamos, hay pueblos donde son pueblos en la costa. Hay pueblos, por ejemplo, el caso de Sagún, es un pueblo de ricos, es un pueblo, pero hay mucha gente pudiente. Mucha gente pudiente. Ve las casas y dice, Dios mío, esta casa aquí, tremendas casas lindas, grandes, amplias,
muy bonitas. Y él pasó, y cuando pasó estaba aquí tremenda casota allá y tenía una reja muy grande. Y había como un patio interno grande también. Entonces dice que cuando él pasó, iba pasando, cuando de pronto le llamó la atención porque escuchaba un quejido. Alguien se estaba quejando en la casa. Él se paró así entre la reja allá y vio una señora que estaba en una mecedora. Allá hay unas mecedoras que son de palo, muy bonitas, bien pintadas, son muy lindas. Y ella estaba meciéndose ahí, en la terraza. Entonces, él se queda viendo allá. Y entonces la señora, claro, desde acá adentro meciéndose, ve que el señor está parado, agarrado en la reja allá, mirando. Dice, señor, ¿qué se le ofrece? Le digo, señora, es que alguien se está quejando allá adentro. Alguien está quejándose. Dice, sí, señor, es mi esposo. ¿Y qué tiene? No, está enfermo, está enfermo. Le digo así como para sacarlo. No, ahí está enfermito. Dice, señora, yo tengo un médico que lo sana. Entonces, ella se rió. Le digo, ¿un médico que lo sana? Sí, yo tengo un médico que lo sana. Se rió. ¿Y sabe lo que le digo? Le digo, señor, ¿sabe? A mi esposo lo llevé a los Estados Unidos, lo llevé aquí a los mejores médicos colombianos. Y lo llevé a los Estados Unidos y me dijeron que en Alemania, y lo llevé a Alemania para tratar la cuestión que él tiene, y todos los desahuciaron. Mi esposo está desahuciado, nadie puede hacer con él. Lo llevé a los mejores médicos. Y usted dice que tiene un médico que lo sana. Y él le dijo, sí señora, yo tengo un médico que lo sana. Usted sabe, se llama Jesucristo, le dijo. Se llama Jesucristo. Y ella se rió. Dijo, no señor, gracias. No, gracias. Ella entonces dice, este es evangélico. Y ellos católicos, apostólicos y colombianos. Entonces, ¿qué va? No, eso no. No sé, no. Dice, señora, pero si usted quiere, yo entro y oro. No, señor, no. Le digo así. Ah, bueno, yo soy el señor tal. Si usted quiere, de pronto quiere, vea, yo vivo en tal parte, allá a la salida del pueblecito, está la casita roja, la casita azul que tengo, ahí está hoy. No, señor, gracias, no. Entonces, él se fue. El viejito se fue. Y la señora siguió besiándose. Cuando de pronto el viejo llama desde la habitación y ella entró. ¿Qué fue, mijo? ¿Qué fue? Mija, escuché ahí a un señor diciendo que tenía un médico. Yo lo escuché todo. Y dice, sí, mijo, es un evangélico de eso. Tú sabes lo que nos dijo el cura. Son evangélicos de esos pervertidos, ¿qué tal? Dice, mija, nosotros hemos probado con todos los médicos. Con todo, el cura ha venido aquí, los médicos que me ha llevado. ¿Y por qué no experimentamos con el que tiene él? Y no, mijo, no. Tú sabes lo que nos ha dicho el cura. No podemos aceptar aquí a los evangélicos, mi hija, pero probemos. No podemos aceptar aquí. Déjame, yo llamo a tus hijos. Y llamó a los hijos. Y llegaron los hijos. Tremendas camionetas. El uno era, bueno, eran tipos profesionales, pero de los que llegaban las camionetas, llegaron ahí como 3. Llegaron las camionetas. ¿Qué pasó? Ya, mi papá, ya. No, él está ahí todavía. Creían que era que se había muerto el papá. ¿Y qué pasó, mami? ¿Para qué nos hiciste venir? No, mami, mijo, es que tu papá está ahí y siempre me manda a decir que mande a buscar. Aquí vino un señor y le explicó lo que había pasado. No, mamá, no, que vas a traer un evangélico y se ponen a gritar, ya, no, qué pena, mano, con la gente, los vecinos. No, eso no. Y otra vez llamó la viejita, por favor, es mi petición, antes de morirme yo quiero. Si es que me voy a morir, por favor, déjenme que yo decida. Deje que ese hombre venga. Y les pidió. Y yo, ay, mamá, ¿dónde vive ese señor? Y le digo, me dijo antes que vivía en tal parte. Y lo hicieron traer. Y vino el viejito, hermano. No se había quitado la ropa.
Ay, ¿qué pasó? Oye, no, y claro, abran la puerta ella y abrió, y claro, el viejito llegó con su abarca 3 puntas y el pantaloncito, todo, esos pantaloncitos trajinados de trabajar, todo manchado por el papoche, ¿cierto? Y todo pringado, es que cuando uno corta plátano, le caen esa mancha, ¿cierto? Eso es lo que se llama papoche allá. Yo sabía que ustedes no entendían, le estaba hablando en inglés. Y estaba todo manchado, ¿cierto? Hermano, y de pronto, claro, los muchachitos, todos etiquetados, ven entrar a ese viejito con el sombrero 3 puntas y con una Biblia de ese tamaño oficio. Claro, lo vieron entrar y dicen, no, mamá, ese es el que va a sanar a mi papá. Ese. Y el viejito escuchó, venía entrando y escuchó. Me oyó, no, el Señor. Le digo a ellos, el Señor. Oye, hay hombres de fe, ¿verdad? Hay hombres de fe. Hermano, ¿y dónde está? Ahí, entre ahí, entre ahí. Y el viejito, cuando va entrando, va cantando. Y él le dice, no hay problema. A ver, cantémoslo. No hay problema que Dios. No hay tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus Cristo las lleva. Si Él llevó. Oiga, el viejito cantaba, cantaba y cantaba. No hay problema tan grande. Y cantaba, hermano. Cuando el viejito empezó a cantar en esa habitación, hermano, yo no sé qué pasó. Aleluya. Pero algo pasó. Dice que la gloria de Dios se bajó allí, en esa habitación. Y el viejito que estaba tirado allá en la cama, saltó de la cama y empezó a saltar y a glorificar a Dios. Y Dios lo puso a hablar en otras lenguas. Gloria al nombre del Señor. Y aquí el viejito estaba glorificando a Dios. Y sabe, los hijos y la esposa que estaban en la sala corrieron a ver qué estaba pasando en la pieza. Y vieron al papá que no se podía parar, saltando, hablando en otras lenguas. Ellos no sabían lo que pasaba, pero Dios hizo el milagro. Por eso yo en esta mañana le digo a usted, con la autoridad que tiene Dios, que Dios en este tiempo sigue sanando. Sigue sanando. Dios sigue haciendo milagros. Y puede sanar a cualquiera persona cuando tiene fe en su nombre. Así que mi hermano, la sanidad divina es una realidad. La sanidad divina es una realidad. Yo no sé qué tendrá usted. Si es que está enfermo. ¿Sabe? Hay gente que está enferma espiritualmente. Que de pronto físicamente no lo está. A veces espiritualmente no está, pero psicológicamente sí. Hay gente enferma psicológicamente. Y por eso hace cosas que no debe hacer un cristiano. Porque está enfermo aquí, mire. Hay hermanos que están enfermos con el vicio. Son viciosos todavía. Porque están enfermos, mire. Mentalmente están enfermos.
¿Me entiende? Hay hermanos que espiritualmente están enfermos y hay hermanos que físicamente están enfermos. Pero hermano, si Dios me puso esta enseñanza para darlo aquí a su iglesia hoy, es por algo. Es porque algo Dios tiene que hacer o va a hacer con muchas personas en la iglesia que siguen enfermos porque quieren. Porque aquí está el poder de Dios que levanta, gloria a Dios, que puede hacer milagros y prodigios en este tiempo. Yo no sé qué tiene usted, pero si usted quiere venir al altar, ustedes saben que a mí no me gusta invitar al altar. A mí me gusta que la gente que venga, que quiera venir al altar es porque quiere, no porque lo inviten, sino porque sabe que Dios tiene poder para obrar y que Dios tiene autoridad para obrar. Entonces, hermanos, Él tiene todo el poder. Así que si usted cree, porque al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. Así que en esta mañana está el Señor aquí. Póngase en las manos de Dios porque Él está aquí. Y Él va a hacer una obra grande. Créalo que Dios va a hacer una obra grande. Porque al que cree, todo le es posible.